Ahí dice la función factorial. Dice. Ya, ustedes, como siempre les reitero, han llevado en cálculo que son funciones, ¿no? La función factorial, dice, definición. Es esta función, dice, de n0 en n. Este n0 son los naturales, pero que empiezan en el 0. 0, 1, 2, 3, y así se ven. Este es n0. En cambio, n, los naturales empiezan desde el 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. La diferencia entre esos dos conjuntos, ¿ya? Cuando coloca n0, quiere decir que el 0 más está, que aquí está, ¿ya? Entonces dice, es esa función tal que se define como lo siguiente. Para el 0, el f de 0, su imagen va a ser el 1. Si toman ustedes el 0 acá, entonces su imagen de este va a ser el 1, dice. Para el 0, f de 0 es 1, ¿no? Si toman aquí el 0, este es f de 0. Entonces 1, ya está definido. Eso es como lo que les decía, ¿no? En esas reglas de términos primitivos, lo que les decía en la parte en esta parte que hemos terminado, que es inducción. Entonces, aquí no se discute, f de 0 es 1, está definido así. Y luego dice, para el 1, f de 1 también va a ser 1, dice. Entonces dice, le va a dar también el f de 1, va a ser 1, dice. Entonces, esta parte tampoco se discute, ya es un hecho. Te está dando una definición, ya. Y luego dice, para un f de k más 1, dice, ¿no? Para un f de k más 1, se va a definir como k más 1 por f de k, dice. Un poco rarito, pero esa es su definición. Esta parte te lo voy a estudiar, ¿no? Supuestamente la más complicada, ¿no? A menos comprensible, digamos. Entonces, es k más 1 por f de k. Así es su definición de la función factorial. Ahora fíjense, pero nosotros no estamos acostumbrados a manejar este tipo de definición, ¿no? Muy formal es esto. Aquí estaba anotando, el símbolo del factorial es esta, es una barrita con un puntito abajo, ¿no? Hablamos de factorial. Si a esta definición nos fuéramos con ese símbolo, diría así, fíjense, en esa definición, ya, en esta definición. F de 0 para nosotros, bueno, este f sería el factorial, porque la función factorial es esta. Así se define la función factorial. Entonces, en este f tendríamos que reemplazar de este. Entonces diría así, fíjense, ese es el e factorial. Y así colocaríamos. Y eso valdría 1. ¿No es cierto? Entonces diría el factorial de 0, o si quieren f de 0, ¿no? 1. Pero nuestra lectura no es así, no se escribe así. Para efectos de manipulación nosotros lo escribimos así, ¿no? Entonces esto ya está definido. 0 factorial, o el factorial de 0 vale 1. No se discute, porque esta es su definición formal. ¿Entendido? En el caso 2, diría, este es en el caso 1, ¿no? En el caso 2 diría, ¿y el 3 cómo se escribiría? K más 1, factorial. Igual. Aquí dice K más 1. Y dice por f de k, pero este f para nosotros es factorial. Entonces diría k factorial. Es decir, la definición de esta parte formal sería en realidad, con este símbolo sería así. Así sería su definición. Entonces, fíjense que esta parte que está así, entonces es la definición del factorial. No se discute el 0 de factorial. El 0 factorial es 1, el 1 factorial es 1, y un k más 1 factorial es k más 1 por k factorial. Esa es su definición. Que alguien lo quiera discutir es otra historia, ¿no? Pero esa es la definición, ¿ya? Ahora, dentro de esta definición hay una propiedad. En esta propiedad vamos a trabajar. Dice el factorial de n, ahora es refiriéndose a un número natural, pero dice n mayor o igual que 2. Es, dice, este. Así lo ha dado.
Pero ¿quién le puede discutir a esto? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos afirmar que el efecto es eso? Justamente lo que les decía en la inducción, ¿no? Este es nuestro P de N, ¿no? Este es nuestro P de N. Y además dice el N es mayor o igual que 2, dice. Bueno, y pues con los colores. Entonces, ¿cómo podríamos probar que este P de N que nos han dado es verdadero? ¿Quién nos demuestra? Pues podemos decir, no, a ver, bien rapidito, veamos por inducción. Y entonces practico mi rutina de inducción de la misma manera que lo he estado practicando. Digo, primer paso para n igual a 2, porque empieza en 2. Reemplazo en 2, diría así, ¿no? 2 factorial es igual a 2 por. Pero como empieza en 2, no hay que copiar toda la fórmula, ¿no? Entonces aquí copian 2 y aquí copian 2. 2 menos 1 y es 1, 2 por 1. Y porque 2 menos 2 y es 0, nada que ver. Esto ya no puede, porque esto solamente va hasta el 2 no nos va. Entonces, este sería. En otras palabras, me estaría diciendo que 2 factorial es 2, porque es 2 por 1. Entonces, esto lo asumimos verdadero por definición. ¿Entendido? Entonces, se cumple, decimos, por definición. ¿Ya? Y luego decimos, a ver, para el caso 2 decimos, para n igual a, bueno, para no confundir aquel k, bueno, ni modo, vamos a confundir ese k. Para n igual a k, la hipótesis de inducción, diría k factorial, ahora aquí me estoy yendo al p de n, ¿ya? Entonces, dice que es igual a k por k menos 1, por k menos 2, por 2 por 1. Esa se llama hipótesis de inducción. Entonces, digo, hay que ver para su siguiente. Entonces, voy aquí, reemplazo k más 1. Factorial, estoy reemplazando aquí, ¿ya? Entonces, en vez de n, k más 1, y en vez de n aquí, k más 1, menos 1, sería solamente k. Y aquí sería k más 1 menos 2, sería k menos 1. Y así sucesivamente hasta llegar a 2 por 1. Entonces, y esta sería mi interrogación, ¿no ve? Si lo hacemos por el proceso de inducción, ¿no? Entonces diríamos, veamos, podemos partir de acá, ¿no? Partimos de aquí, ¿ya? Y vamos a llegar allá. Entonces decimos, veamos, k más 1 factorial es igual. Tengo que llegar allá, porque esa es mi interrogación. Pero de alguna manera tengo que utilizar la hipótesis de inducción, ¿no? Entonces, esto por definición, ¿a qué es igual? ¿Dónde está esto por definición? Se encuentra en la 3 con el ingeniero y dice que K más 1 por K ¿Este lo factorial. ven? Sí es. ¿Ya? Dice que es igual a eso, eso no se discute, porque es la definición. Entonces diría, por definición, va a ser igual a K más 1 por K factorial. Eso es por definición. Ahora voy a utilizar la hipótesis de inducción. Este es K más 1. Y ahora digo, utilizo la hipótesis de inducción. ¿A qué es igual K factorial? ¿Dónde está la hipótesis de inducción? K, ¿no? K factorial es K por K menos 1 por K menos 2 hasta 2 por 1. Este es K factorial, entonces habría sido igual a K por K menos 1 por, bueno, se puede copiar todo en realidad, ¿no? Pero a ver, vamos a copiar hasta ahí. Y dice por hasta 2 por 1. ¿Están de acuerdo, no? ¿Listo? ¿Qué me dice? ¿Ya hemos probado o no? ¿Son iguales la interrogación con ese? ¿Sí? ¿No ven? Sí. Esta es la interrogación. Dice K más 1 por K menos 1 hasta 2 por 1. Dice. Y esta es la pruebita. Bien cortita, fíjense. Por definición, por hipótesis de inducción, pero entonces K más 1 factorial, para este verde que está alrededor, habría sido K más 1 por K menos 1, hasta 2 por 1. Ya está probado. Nos queda entonces, pues, demostrar.
Entonces decimos, por tanto, P de n, que sería este día. No, había que escribir toda la fórmula, ¿no? P de n es verdadero. Es decir, esta fórmula, que ahora lo voy a subrayar, lo voy a reencuadrar, es la que vamos a utilizar para nuestros factoriales. Entonces, fíjense, ejemplos. Aquí es igual 5 factorial. Pero ahora aquí ya estoy utilizando esa propiedad. Según esa propiedad dice, es n por n-1 hasta llegar a 1. Este es el n, entonces era 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Obviamente, como es una multiplicación de números, pues 120. Son valores fijos, ¿no? Si alguien quisiera hacer, digamos, qué sé yo, 4 factorial, entonces será 4 por 3 por 2 por 1. Y esto me da 24. ¿Ven? Entonces, estos números son factoriales. ¿Podríamos combinar de alguna manera? Sí, podríamos combinar. Por ahí, digamos, alguien puede decir, a ver, aquí es igual 2 más 3 factorial. Entonces dirá 2 factoriales 2 por 1, más 3 factoriales 3 por 2 por 1. Y claro, esto me da 2 más 6 y esto me da 8, por ejemplo, ¿no? Ahora podríamos incluso decir, a ver, ¿a qué es igual? Digamos, son ejemplos, ¿ya? Por favor, son ejemplos. Pues digamos, alguien podría preguntarse, a ver, ¿a qué es igual 5 factorial menos 2 factorial dividido 3 factorial? ¿No? Por ahí a alguien se le ocurre decir 5 menos 2, 3 factorial se anulan, ¿no? Entonces podríamos hacer así, ¿no? 5 factorial ya hemos desarrollado, vale 120, y 2 factorial hemos desarrollado, bueno, es 2 en realidad, y 3 factorial es 3 por 2 por 1, ¿no? Eso es 6. Resultado, 120 menos 2, eso es 118 sextos, ¿no? Ahora, claro, si ustedes podrían simplificar, lo harían, ¿no? Digamos, tal vez podríamos hacer así, ¿no? 2 factorial por 5 factorial y, digamos, dividido 10 factorial. Entonces, esto por si acaso para tener cuidado, ¿ya? Por ahí alguien dice 2 por 5, no existe eso, no hay, ¿ya? Entonces, 2 factoriales 2 por 5 factoriales 120 y 10 factoriales, uy, terrible ese número, ¿no? Es terriblemente terrible ese número. ¿Por qué será tan grande? Porque es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y por eso les decía, ¿no? Es terrible ese número. Pero lo que podríamos hacer es que este 2 se anule con este 2, un 0 con un 0, y me quedaría 12, ¿no? 12 me quedaría, digamos, terceras 4, terceras 3, y este 4 con este 4 se anula, y el resultado me daría, así me quedó 1 dividido, imagínense esto, ¿no? Sería 8 por 7, por 6, por 5, por 3, por 3, ¿no? Aquí hay los 3. Y bueno, no sé cuánto saldrá esto, ¿no? Pues sería 1 sobre ese valor. Grande ese valor, ¿no? Digamos, qué sé yo, A. Pero esas serían las operaciones como números factoriales que tenemos, ¿ya? Ahora, dentro de esta dinámica hay números especiales que vamos a estudiar. Números combinatorios. Bueno, en otras palabras, bueno, en algunos textos, este de número combinatorio solo me manejan a 1, y no es correcto, porque un número que es combinatorio se supone que cuando se habla de combinaciones se habla de el tipo de ordenaciones. El tipo de ordenaciones no solo tiene que ver con, supuestamente, algunos autores que le llaman combinaciones, no. Tienen que ver ordenaciones de todo tipo. Y entre ellas estamos las siguientes. Fíjense, permutación. Bueno, esto temporalmente, ¿ya? Permutación simple. Luego voy a aclarar quién es la permutación simple. Estamos viendo como un número combinatorio. A ese número decimos permutaciones de n, ¿ya? Y esto es n factorial. Entonces, P de n, pero ya no es ese P de n, ¿no? P sub n son permutaciones de n. Así se lee, ¿ya? Luego voy a especificar qué son permutaciones. Pero su número combinatorio es este. Ese es su número combinatorio, es factorial, ¿ya? Si alguien me preguntara por decir, obtenga las permutaciones de obtener
de 5 elementos, digamos. Se me está preguntando en cantidad. Entonces mi n, es decir, mi solución será n vale 5, pero las permutaciones, si ordenes permutaciones de n, en mi caso será permutaciones de 5, y según su definición es el factorial de n, es 5 factorial, y 5 factorial, como hemos visto, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, eso me da 120, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablo de permutaciones es simplemente eso. Digamos, para n igual a 6, digamos, las permutaciones de 6, que es un número combinatorio, es 6 factorial, 720, ¿no? Hay que multiplicar 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y eso me da 720. Otro número combinatorio que se tiene es el siguiente. Permutación, por ejemplo, con repetición. Esa permutación con repetición, su formulita es la siguiente. Su número combinatorio dice permutaciones de n elementos tomados de n1, tomados de n2, hasta n que podemos colocar, y su formulita es así. Es n factorial dividido n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, por hasta n sub r factorial. Ese es un número combinatorio, ¿ya? Es toda esta expresión. Entonces, un pequeño ejemplito. Nosotros tenemos el n, digamos, a 7, el n1 que vale 2 y el n2 que vale, qué sé yo, digamos, 3, digamos, ¿ya? Entonces, es un número combinatorio, dice permutaciones de 7 de 2,3, ¿no? Aplicando esa formulita. Y esto será igual, dice, a 7 factorial dividido 2 factorial, 3 factorial. ¿Ya? Entonces, de aquí sacamos un resultado, ¿no? Esto es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Dividido 2 factorial, que es 2 por 1, por 3 por 2 por 1. Eso es 3 factorial, ¿no? Ahora aquí lo que podemos hacer, 3 por 2, 6, con este 6 se anula, este 2 con este 2. Y el resultado me saldrá 7 por 5 por 4 por 3, ¿no? Todos se han anulado. Este va a salir, ¿cuánto sale eso? A ver, 12. A ver, aquí sería 20. 420, ¿no ven? Listo. Entonces, fíjense, por ejemplo, ese número combinatorio es de esa manera la que se comporta, ¿ya? Hay un número combinatorio más interesante aún, que es el de las permutaciones de n tomados de r. Permutaciones de n de r. Sí, ¿ya? Luego vamos a, como les decía, este tema todavía nos falta desarrollar. Entonces dice así, su número combinatorio es así. P de n de r es igual a n factorial dividido n menos r factorial. Ese es un número combinatorio. Ahí está el otro, el tercero. Entonces, si hacemos un ejemplito, nuestro n, digamos, vale 7 y nuestro r vale 3, digamos. ¿Ya? Aquí el r siempre va a ser menor que el n que se maneja. ¿Ya? Entonces, si me dan un 7 y un r, en este, para esta formulita, entonces será permutaciones de 7 de 3 es igual a 7 factorial dividido n menos r, 7 menos 3, ¿no? Y está en factoriales. Es igual, entonces este 7 desarrollo, 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y acá abajo tengo 7 menos 3, eso es 4 factorial. Y eso es 4 factoriales, 4 por 3, por 2, por 1, ¿no? Pues fíjense hasta aquí, se anula todo esto, y entonces me queda 30, 3 por 7, 21, 210, ¿no? Ahí, por ejemplo, ese es el número factorial. Combinaciones. Entonces, aquí tenemos
La notación va a ser así, ¿ya? N de K. Son permutaciones de N tomados de R. Así se ve. Así, ¿ya? Esto, entre comillas, le pondremos N de... Bueno, N, no utilizamos este K. Podemos usar ese. Se lee combinaciones de N elementos, de N vamos a colocar, tomados de K. ¿Ya? Así se lee. Combinaciones de N tomados de K. ¿Ya? Su número combinatorio es N factorial, K factorial, se toma factorial arriba, factorial abajo, y se diferencia. N menos K factorial. Este es el número combinatorio de las combinaciones. Entonces, ejemplo, aquí el N siempre va a ser más grande que el K, ¿ya? El N vale 7, como en aquel caso le pondremos, y el K vale 3, ¿ya? A ver, vamos a ver con ese K qué va a pasar. Entonces, el número combinatorio sería 7 tomados de 3, como ese, ¿no? Combinaciones de 7 tomados de 3, ¿ya? Entonces, esto por su número combinatorio sería 7 factorial dividido 3 factorial, cada uno de sus factoriales, multiplicado por 7 menos 3 factorial, ¿no? Así sería, ¿ya? Y claro, esto será 7 factorial, 3 factorial y 7 menos 3, 4 factorial. Y esto va a ser igual, aquí lo acabaremos, 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Este es 3 por 2, por 1. Y este por 4, por 3, por 2, por 1, ¿no? Pues claramente aquí, fíjense, este todito se anula con este, y 3 por 2, 6, con este 6, y 7 por 5, 35. Por ejemplo, ¿no? Todo número combinatorio siempre es entero, pero sus relaciones a través de sumas, multiplicaciones, divisiones pueden ser que no. No lo vamos a escribir como propiedad. A ver, 0 tomados de 0. A ver, si me han comprendido la formulita, ¿cómo sería? Combinaciones de 0 tomados de 0. Todo es 0, ¿no? Pero por definición, como hemos aprendido, esto vale 1, este vale 1, y este vale 1, resultado 1. Eso, por ejemplo, es en cuestión de factorial de 0, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí podemos sacar algunos relacionamientos particulares. ¿Cuánto será 5 tomados de 0? Entonces será 5 factorial, ¿no? Se saca su factorial y se hace su resta. Si sacamos su factorial, hacemos su resta. 5 menos 0, 5 factorial. El 5 factorial en este caso es 120. 0 factorial es 1 y 5 factorial es 120. Entonces, dividir una cantidad, dividir la misma, 1, obviamente, ¿no? Entonces, más aún, fíjense otro ejemplito. Si tengo 7 tomados de 0, entonces este va a ser 7 factorial, 0 factorial y 7 menos 0, 7 factorial. Entonces, nuevo 1, ¿no? Es parecido a este. Y así sucesivamente, puedo decir, todos los que se toman de 0 siempre es 1. Entonces, podría decir como un ejemplo particular, ¿cuánto será n tomados de 0? ¿Cuál sería su resultado directo? 1. 1, ¿no es cierto? Entonces, esta parte, por ejemplo, sería un relacionamiento especial, ¿no? n tomados de 0 es 1 siempre. Fíjense, si yo me pido, digamos, 4 tomados de 4, aquí por si acaso 0 tomados de 0 me ha dado 1, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Como ejemplo, me voy a su definición, 4 factorial. ¿1 en qué? 1, ¿no ve? 4, y 4 factorial, y 4 menos 4, 0 factorial. ¿Qué es lo mismo? 1. Entonces, si nosotros seguimos haciendo, digamos, 10 tomados de 10, digamos, será 10 factorial, 10 factorial, y 10 menos 10, 0 factorial. Obviamente esto es 1. Entonces, lo que podríamos concluir, entonces, ¿qué cosa nos da n tomados de n? 1.
Si ustedes desarrollaran, tendría que ser así, ¿no? El factorial de n y n menos n, 0 factorial. Este es un número, n factorial, sobre la misma cantidad 1. 0 factorial es 1, entonces nos daría 1, obviamente, ¿no? Entonces, esto es 1, y ese también, 1 es este. Para agilizar estos cálculos, propiedad, en los factoriales sucede lo siguiente. El n factorial, se puede demostrar por inducción, por si acaso, se escribe como n por definición, ¿no? Por n menos 1, por n menos 2, y así sucesivamente, pero no vamos a llegar al 1, sino vamos a llegar hasta un n menos l, digamos. ¿Ya? Esa es una propiedad en los factoriales. Podemos recoger nosotros hasta donde nos convenga. Porque si sigo desarrollando entonces voy a lograr su definición, la propiedad general que tiene el factorial, pero puedo quedarme hasta ahí. Eso quiere decir que si, digamos, yo quiero calcular, digamos, 8 factorial, podría escribirlo así, fíjense, 8 por 7 por 6 por 5, y ahí me puedo quedar. Porque sucede que este número, obviamente, este es 7, este es 6, pero cada uno de ellos es un número. Y este es 5 factorial, no quiere decir que es 5, es 5 factorial, pero es independiente de estos, ¿no? Porque hay que mirarle como un número. Dentro de esa dinámica, a ver, vamos a practicar ahora aquello que estamos haciendo, ya no haciendo, con esta propiedad vamos a hacer, ¿ya? Fíjense, además tengo lo siguiente. Yo quiero calcular 5 tomados de 4. Bueno, esto como ejemplo. Ya, ¿a qué es igual? A ver, calculemos. Esto es 5 factorial, 4 factorial, y 5 menos 4, 1 factorial. Entonces ahora voy a practicar aquella propiedad. Digo, esto es 5 por 4 factorial, ahí me quedo. Este 4 factorial mantengo, y 1 factorial es 1. Entonces digo, con este se anula, y el resultado me da 5. ¿Cierto? 6 tomados de 5. Bueno, acá me ha dado 5, ¿ya? Entonces, aquí la diferencia es que entre este y este hay una unidad. Entre este y este hay una unidad. Pues a ver, hagamos. Sería 6 factorial, 5 factorial, y 6 menos 5, 1 factorial. Entonces, este es 6 por 5 factorial. Hasta ahí me quedo. Este 5 factorial de acá lo copio, y 1 factorial es 1. Con este anula, y 6 sobre 1, 6. Entonces, aquí está ocurriendo algo particular, ¿no? Este 5 está aquí y aquí se repite. Este 6 está aquí y se repite. ¿Ven? Entonces, si continuamos haciendo como ejemplos, digamos, entonces, a ver, hagamos 11 factorial, 11 tomados de 10. ¿Cuánto debería de salir? Según lo que estamos viendo, debería de salir 11, ¿no es cierto? Entonces, este sería 11 factorial dividido 10 factorial, y 11 menos 10, 1 factorial. Desarrollo esto, 11 por 10, ahí me quedo, dividido 10 factorial, y 1 factorial es 1, con este se anula, y el resultado me da 11. Entonces, ¿cuál será su formulita? ¿Cuál sería su formulita general? ¿Qué dicen ustedes? N tomados de n menos 1. N tomados de n menos 1. Igual a n. N. Ahora, claro, si su compañero hiciera, bueno, está bien lo que dicen, ¿no? Tomaríamos n factorial, tomaríamos n, bueno, hagamos a ver ya. Bueno, es n, ya ese lo dice el cuadro. Y vamos a probar que es n, ¿ya? Alguien por ahí se puede decir, podemos hacer por inducción, obvio que se puede hacer por inducción. Pero fíjense, nosotros vamos a manejar solo sus propiedades, para este caso, ¿ya? Veamos. Por su desarrollo, entonces digo, n tomados de n menos 1 va a ser igual. Lo que su compañero estaba diciendo es el factorial de n dividido su factorial de y luego diría menos ¿no? Corchete n menos 1 factorial. Eso sería lo correcto, así es que, ¿ya? Entonces, ahora esto va a ser igual.
Este n factorial lo voy a recoger un espacio. Así como, digamos, cuando digo 8 factorial es 8 por 7, y vas recogiendo hasta donde nos conviene. Entonces, este igual voy a recoger. Un paso voy a recoger. N por cuánto sería, jóvenes? Menos 1 siempre, ¿no? Ahí se queda. ¿Entendido? N por n menos 1 factorial. Ahí se quedaría. Y este lo copio. Y este, fíjense, el resultado de todo ese corchete me da 1. Este con este se anula, el resultado me da N, ¿no? Lo que hemos colocado. Bueno, números combinatorios complementarios. A ver, vamos a colocar. Estos dos ejemplos que voy a hacer tienen una particularidad. Y me van a decir cuál es, ¿sí? A este voy a hacer, a ver, 7 tomados de 4. Y este le voy a hacer 7 tomados de 3. Entonces, a ver, este desarrollemos. 7 factorial, 4 factorial y 7 menos 4, 3 factorial. ¿Ven? Desarrollo. 7 por 6 por 5 y por 4 factorial y ahí me va a quedar. Alguien dirá, ¿por qué hasta ahí? Porque aquí tengo 4 factorial, con este voy a anular. Ese 4 factorial lo dejo para que se anule con ese de arriba. Y este 3 factorial lo voy a desarrollar. 3 por 2 por 1. Es la definición. Este con este se anula. 2 por 3, 6 con este 6. Y 7 por 5, 35. Ese es su resultado. ¿Ya? En el otro ejemplo, este sería 7 factorial, 3 factorial y 7 menos 3, 4 factorial. Entonces, esto va a ser 7 por 6 por 5 por 4 factorial y ahí me quedo. Con este se va a anular, entonces le copiaré dígitos. Y este 3 factorial lo desarrollo. 3 por 2 por 1. Este con este anula, 3 por 2, 6, con este anula, 7 por 5, 35. Son iguales. ¿Ven? Podríamos hacer varios ejemplos, ¿no? De esa característica. A ver, ¿qué me dicen? Este número combinatorio, digamos, a ver, 8 tomados de 3. ¿A quién será igual? Según ese criterio. Este, por si acaso, 7 de 4, 7 de 3. Aquí digo 8 de 3. O sea, ¿qué será igual? Aquí los 7. 8 tomados de cuánto? Este es 3, por si acaso. Por ahí alguien. ¿Se han fijado aquí, por ejemplo, en este desarrollo? Y en este. Son igualitos, ¿no? Solamente que está invertido en el denominador. A ver, aquí fíjense, este es 7 y este es 4. 5, ingeniero. De 5, ¿no ven? ¿Por qué? Porque 8 menos 3 es 5 y 8 menos 5 es 3. Si ustedes hacen la prueba de para cada uno su formulita, les va a dar el mismo resultado. A ver, en este otro ejemplito, ahorita vamos a escribir la fórmula general, ¿ya? Digamos, qué sé yo, 11 de 7. ¿A qué será igual? A 11 tomados de 4. Eso, muy bien. 11 de 4. A ese tipo de números se les llama números combinatorios complementarios. Si ustedes desarrollan su valor de este, les va a dar igualito que este. A ver, si es así, fíjense, cuando uno escribe esto, ¿cómo ha escrito aquel? Es la pregunta. Si este fuera el N y este fuera el K, entonces el N repite, pero este ¿de dónde sale? Es la pregunta. A ver, entonces aquí tomando N de K, entonces, ¿a qué será igual? Sus compañeros estaban citando. Sobre N menos K. Eso, muy bien. Esto se cumple. Esta es una propiedad que está escrita en el texto. Lo quieren demostrar, tendrían que hacerlo así, ¿no? De este, digamos. Dicen aquí, este será N factorial dividido en, K factorial y su diferencia. Ahí, esa sería su formulita. Para esta su formulita sería N factorial, este N factorial, ¿no? Y su diferencia, pero su diferencia sería así, ¿no?
diferencia. Entonces sería n menos n más k. Y entonces aquí sería k factorial.